Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos a Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aquí con nosotros. Con él vamos a conversar. Queremos saber si acaso se está recuperando la economía del Ecuador, cómo están las ventas en el comercio ecuatoriano. Es necesario saber con claridad qué es lo que está pasando, porque vivimos en un país con gran confusión por los diferentes temas de corte político, judicial, violencia. No sabemos realmente qué pasa en el ámbito económico. Gracias por estar con nosotros hoy. Quisiéramos saber, ¿se está recuperando la economía ecuatoriana? Hola Fernando, qué gusto estar en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Yo creo que hay que ser optimistas. Siempre todo empresario y comerciante es optimista y positivo por esencia, de lo contrario no podría salir adelante. Siempre hay dificultades, siempre hay obstáculos, pero pase lo que pase en el entorno, tenemos que seguir trabajando y sacando adelante nuestras empresas y la economía en general. Y eso es lo que ha venido pasando. Tuvimos una caída muy grande en pandemia y se ha venido recuperando el sector empresarial. Es lo que vemos hoy en día. Hubo un fuerte empuje por la vacunación. Frente a los niveles del 2019 ha mejorado notablemente la economía. Sí. O sea, a finales del 2021, en las ventas, facturación, recordemos que para analizar la economía hay que tomar en cuenta varios indicadores o factores. En el factor ventas, facturación, en el 2021 se llegaron a los niveles de prepandemia, es decir, del año 2019. Eso es positivo y nos da razones para seguir siendo optimistas de que la economía puede seguir mejorando. Obviamente, no en todos los indicadores. El PIB, por ejemplo, todavía no se recupera, el empleo adecuado tampoco. Pero el hecho de que las ventas estén creciendo y que en el 2022 ya estemos mejor que en el 2021, también es un dato muy positivo que nos debe alentar a seguir trabajando y redoblando esfuerzos para sacar adelante la economía. Ahora, ¿qué sectores son los que se han recuperado? Sí, eso es muy importante también, porque podemos decir que está mejor, pero hay quienes dicen no, en mi sector no se ha movido absolutamente nada. Sí, eso es un dato muy importante. Cuando uno le hace un zoom a las ventas, a las exportaciones también, vemos que son ciertos sectores los que han tenido un repunte muy grande que hacen que el agregado general de las ventas sea positivo y sea mejor que en el 2021 y mejor que en el 2019. Pero obviamente la mayoría de subsectores y de sectores en general no han pues recuperado los niveles de prepandemia, ni tampoco todas las ciudades del país. Por eso hay que tener cuidado con la información que vemos, ser optimistas sí, pero implementar las soluciones que ayuden a que se recuperen todos los sectores y todas las ciudades, porque al final la economía la componemos todos. En esta parte del consumo, los ciudadanos, por supuesto, mueven a través de los sueldos sus economías domésticas. El gobierno dice que va a hacer más inversión de carácter social, por lo tanto se va a inyectar recursos a la población. Eso va a mejorar notoriamente, claro está, hay que recuperar el empleo también. Sí, totalmente de acuerdo. Inversión social va a ayudar, inversiones productivas también van a ayudar. Empezar pues con esos pagos atrasados de parte del sector público que se ha mencionado por parte del Ministerio de Finanzas también va a ayudar a que el circulante empiece a rodar y que la economía se empiece a mover. Todo ayuda en estos momentos y al final lo que debemos buscar es que el nivel de inversión que haya en nuestro país sea un nivel mucho más elevado que el que tenemos en estos momentos si queremos que se recuperen todos y principalmente que se recupere el empleo, ¿no? Algo curioso que sucede, las ventas están recuperadas, pero el empleo adecuado no. Claramente hay ausencia de trabajo formal en el Ecuador, por eso es que sube la informalidad. El subempleo ha aumentado, el empleo adecuado, que es la contraparte, ese no ha mejorado. Y eso es por varias razones, pero la razón principal es por el código laboral que tenemos. Porque si bien es cierto, las ventas están mejorando, la situación financiera de las empresas no quiere decir que esté en perfecto estado, no es saludable, perfecta como debería ser. Y eso hace pues que las empresas, por el código laboral que tenemos, que hace que sea más costoso y más riesgoso contratar, obviamente se frenen de contratar e intenten trabajar con el personal que tienen, quizás pagando horas extras o buscando cómo optimizan o reorganizan las funciones para no tener que contratar. Eso es un problema. O sea, lo que estamos viendo es que la gente está volviendo a trabajar porque el empleo se recupera, el desempleo baja, el empleo sube,
pero el empleo inadecuado crece o el empleo adecuado sigue igual. Cabe enfatizar que los ingresos en la informalidad están muy por debajo del sueldo mínimo vital. Eso quiere decir que la gente está volviendo a trabajar, pero de manera informal. O dicho de otra manera, algunos están cachueleando. Y eso es algo que queremos corregir, obviamente. Y eso se da pues en la medida que varios otros factores de la economía se vayan mejorando y que tengamos un código laboral mucho más amigable a la producción en general. Por eso es muy importante que en estos momentos y ante la apertura para que el Ejecutivo y el Legislativo puedan dialogar, se ponga sobre la mesa de discusión, por ejemplo, la ley de inversiones, que parece que va a tomar cuerpo en los próximos días, y posteriormente esta ley laboral que flexibilice, que posibilite el que ecuatorianos que no tienen trabajo lo hagan de manera formal. Sí, son dos prioridades que debe haber en el país en estos momentos: inversión y código laboral, que es empleo, que al final están muy relacionadas entre sí. A veces los políticos hablan de generar empleo, y está muy bien, pero la contraparte del empleo es la inversión, porque contratar a alguien cuesta plata, alguien tiene que invertir para contratar a alguien. Entonces, si es que no hay la inversión adecuada en nuestro país, el empleo tampoco se recupera. Entonces, yo sí creo que es necesario, por no decir fundamental, que haya una especie de acuerdo nacional o de compromiso nacional entre todos los actores políticos y actores de la sociedad civil por la inversión y por el empleo. Que puedan haber diferencias entre políticos, eso es normal, pero que al menos en temas de inversión y en temas de empleo, que por favor nos pongamos de acuerdo, porque la política puede esperar o ciertos intereses políticos pueden esperar, pero la inversión y el empleo no pueden esperar. Los acontecimientos políticos son abultados unos tras otros, pero de todas maneras y dentro de esa expectativa, de ese sentido positivo que tenemos, creemos que este diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo, aun cuando se diga hace poco tiempo quisieron tumbarlo al presidente, bueno, eso ya pasó, no lo tumbaron. En la actualidad es necesario que se dialogue y se pueda sacar esa ley de inversiones. Más aún cuando hay países como Colombia, que tiene sus dudas, aún hay un interrogante sobre el gobierno que va a ser el señor Gustavo Petro. Y en el Perú cada día se les va complicando más con la presencia de Castillo. Digo yo, el Ecuador puede presentar una imagen diferente, ¿no?, que podría entusiasmar precisamente a los inversionistas extranjeros. Eso es muy importante. Tenemos un ejecutivo que sí tiene una mentalidad pro empresa, que al menos así la manifiesta abiertamente, pero obviamente todo inversionista ve el panorama político. El ambiente, el escenario, y el Ecuador lamentablemente presenta un escenario turbio. Sí, si bien es cierto, el Ejecutivo quiere avanzar en una dirección generando inversión, tenemos otros actores del Estado que reman en la dirección contraria y eso genera inestabilidad, eso genera incertidumbre y eso ahuyenta la inversión. Entonces, sí, por eso digo, es importante que la Asamblea y que los otros poderes públicos tomen conciencia que lo que ellos hacen atrae o ahuyenta la inversión. Por eso es importante todos caminar en una misma dirección para salvar al país, generando inversión y por tanto empleo. Eso es una prioridad. Usted le pregunta a la gente de a pie cuáles son las dos principales prioridades y le van a decir empleo y seguridad. Hay que trabajar en aquello que es más importante para la gente y que por sentido común todos vemos que es necesario trabajar en nuestro país. Más inversión para que haya más empleo y trabajar en seguridad para que también haya más inversión y más empleo. Hemos dicho que tienen que haber leyes atractivas, pero también manifestaciones y acciones, como por ejemplo, dentro de esos diálogos entre el sector indígena y el gobierno, no se pueden anteponer aspectos que sabemos van a ser negativos a futuro, porque por ejemplo, un control de precios lo que lleva es a la escasez, al mercado negro, destruye en definitiva incluso la producción. Ejemplo, el más claro de todos, el caso de Venezuela. Así que ese tipo de cosas, por ejemplo, si bien es cierto, importante dialogar, pero no se debe permitir. De lo contrario, no va a haber inversión. Sí, totalmente. El tema de las mesas de diálogo hay que observarlas. Obviamente, esas mesas fueron generadas por un sector, la comunidad indígena, que es un sector del Ecuador únicamente. Pequeño, minoritario, menos del 10%. Y obviamente no se pueden tomar decisiones que afecten a toda la ciudadanía solamente porque lo pide un sector del país, que es minoritario. Claro, que consiguieron también a través de, digamos, de la fuerza y la violencia. La violencia, que es algo que nadie quiere en este país,
Entonces hay que estar observando estos diálogos y opinando y proponiendo. Nosotros desde el sector empresarial, que obviamente no fuimos invitados a esas mesas de diálogo, pero sí hemos estado ayudando con información, con datos, con nuestras posturas y principalmente con los criterios económicos que son importantes respetar para que no se afecte la economía y no se afecte el desarrollo del país. Porque la realidad aquí, en cualquier parte del mundo, es que si usted como país violenta o atenta a los principios económicos, lo que va a terminar generando es el efecto contrario, el efecto contraproducente. Usted, en vez de ayudar, termina perjudicando a aquellos que quiere ayudar, porque a veces vemos la realidad desde una perspectiva social, que es muy importante, obviamente, fundamental analizarla y tomarla en cuenta, pero no nos olvidemos que la economía también es una ciencia social que ayuda a asignar los recursos que son escasos de manera eficiente para mejorar el bienestar de la gente. Entonces, si tomamos el caso del control de precios, lo que hay que hacer es lo que dictan los principios de la economía que han funcionado en todas partes del mundo. Si usted fija un precio por encima del precio de mercado, usted lo que genera es una sobreproducción porque hay más incentivos para producir. Y eso lo que hace es que se generen luego mercados informales, algunos le llaman mercados negros, donde se termina vendiendo pues, a precios más bajos, porque al final pues, la gente quiere salir de esa sobreproducción. El productor necesita bajar los inventarios. Pero si usted fija un precio por debajo del precio de mercado, usted genera un incentivo al consumo, pero no a la producción. Entonces termina generando escasez, que también lo hemos visto en muchas partes del mundo. Entonces la solución no es la fijación de precios, eso estanca mercados. La solución es la libre oferta y demanda que va llegando al precio de mercado. Las demandas van a estar siempre presentes. Sabemos que son violentas, pero es un grupo del país únicamente el sector indígena. Aquí en esta entrevista queda reflejado lo que es necesario, lo que se debe hacer. Igualmente lo hacen en tantos otros medios de comunicación sin el afán de dar soporte al gobierno por ser simplemente un gobierno de derecha. No, para nosotros los objetivos son el bienestar para los ecuatorianos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Fernando. En Fernando Aguayo, América. Tenemos que hacer una pausa comercial. Luego vamos a tener un análisis de carácter jurídico, político también con el doctor Iván Castro. Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Para el Ecuador es un imperativo la inversión, lo hemos dicho con el invitado anterior, es absolutamente necesario, pero para eso tiene que haber un marco jurídico que se vuelva atractivo, que puedan venir los inversionistas internacionales. Tenemos como invitado al doctor Iván Castro, jurista, él es un experto en derecho constitucional, analista político. Doctor, ¿cómo logramos esa inversión que, por ejemplo, lo logró Perú, especialmente para la minería? Durante varios años ellos han logrado mejorar su economía en cuanto al crecimiento económico. Nosotros no. Pero ¿cómo lograr ese ambiente adecuado para la inversión? Yo creo que lo que fundamentalmente reclama la inversión extranjera y la inversión nacional también es la seguridad jurídica. Porque sin seguridad jurídica nadie se arriesga a poner un solo dólar para crear empresa nueva porque no saben las reglas que van a mantener su negocio y que lo van a hacer prosperar. Pero el Ecuador, más bien, en vez de vivir en un estado de seguridad, en un estado de derecho, se ha convertido en un estado de incertidumbre, en un estado en donde la seguridad jurídica prácticamente no existe. La norma está en la Constitución, la norma está en la ley, pero no se aplica, no se cumple por parte de los destinatarios de ella.
Fallan las personas, falla también esa falta de armonía, esa falta de respeto entre los poderes del Estado. Ahora mismo estamos hablando de un juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Sí, hay una verdadera crisis institucional. Vea usted, en un año de gobierno del presidente Lasso contabilizamos 2 presidentes de la Asamblea Nacional y 4 vicepresidentes. Contabilizamos 2 presidentes del Consejo Nacional de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, 2 presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2 defensores del pueblo, la Contraloría sin titular, el superintendente de banco, la superintendencia rodeada por la policía, el presidente de la República a punto de ser destituido. Es decir, una crisis institucional muy seria que la gente aprecia. Y si a todo eso usted suma la inseguridad ciudadana, la falta de equidad en el reparto de la riqueza, la falta de obra pública, de una atención prioritaria a la salud, todo esto conlleva a la frustración, a la desesperanza, y eso no es bueno para la inversión y eso no es bueno para el progreso del Estado. De tal manera que lo que los ecuatorianos reclamamos es una mea culpa de parte de todas las instituciones y organismos del sector público, que hagan una autocrítica severa, seria, que no se dejen lisonjear por los comensales de Palacio, sino que vean la realidad interna de la familia ecuatoriana, que es muy distinta de las cifras macroeconómicas con que muchas veces se enorgullece el ministro de Finanzas o los que representan la economía en el manejo de la economía nacional. Como individuos debe haber más responsabilidad cuando se asumen funciones, porque lo que estamos viendo son fallas de las personas. Así es, fallas de las personas y manoseo constante de la Constitución y de las leyes. De tal manera que, por ejemplo, recursos, garantías establecidas en la Constitución que deberían de servir para el respeto de los derechos de los ciudadanos, de los administrados, como son el habeas corpus, el habeas data, la acción de protección, son utilizados a diario con objetivos protervos y están desnaturalizando la conceptuación que de ellos tuvieron al momento que se incorporaron a la Constitución de la República. Por eso yo vengo propugnando que es necesario que hagamos un cambio en la justicia constitucional, que es una de las que más está fallando últimamente en el Ecuador. Y ese cambio es organizar una justicia constitucional especializada. De tal manera que una de las preguntas que el presidente Lasso pudiera hacer a los ciudadanos ecuatorianos, si es que finalmente se decide por la consulta, es preguntarle al pueblo, ¿está usted de acuerdo en que la función judicial implemente para conocer y resolver los casos de habeas corpus, de protección y las garantías jurisdiccionales de los derechos, una justicia constitucional especializada? Es decir, que hayan jueces de lo constitucional, así como hay jueces de lo laboral, de lo civil, de lo penal, que tramiten los casos constitucionales. Una especie de sala de lo constitucional, como ocurre en otros países. Colombia lo tiene, por ejemplo. Sí, pero la sala constitucional sería a nivel de corte provincial, porque la primera instancia es a nivel de juzgados de instancia. Entonces ahí, en vez de que el caso le toque a un juez de la niñez, o que le toque a un juez del trabajo, o a un juez civil, que probablemente no tenga especialización en materia constitucional, que el caso siempre vaya a jueces de lo constitucional, y que estos jueces de la constitucional estén supervisados, no solamente por la función judicial a la que pertenecen, sino también por la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre en materia constitucional y que está encargada de dar precedentes. Claramente vinculantes. usted está hablando que por un lado está la Corte Constitucional, pero para lo operativo se requiere esa justicia constitucional. De lo contrario, actualmente es una feria. La gente no tiene mayor cultura jurídica, no tiene por qué tenerla tampoco, pero entiende que más o menos es como feria de mercado esto de pedir un habeas corpus por cualquier cosa en cualquier lugar. Y entiende que eso está mal. Así es. Ese es el manoseo del que me refería. Manoseo de instituciones tan importantes como garantías jurisdiccionales. Y ahí hay un remedio. Quizás otras preguntas que podría hacer el presidente de la República
que no pueden ser resueltas a través de una simple enmienda, porque cuando uno hace una consulta popular lo que puede es enmendar, no reformar la Constitución. La enmienda es un bañito, digamos, cosmético a la Constitución, no es una cuestión de fondo. La reforma va más al fondo. Pero la reforma tiene que ser tramitada por la Asamblea Nacional. El presidente de la República podría, por ejemplo, preguntarle al pueblo, ¿está usted de acuerdo en que envíe un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional para modificar la estructura y las competencias de la función de transparencia y control social, o la estructura y conformación de la Asamblea Nacional, y otra serie de preguntas que irían un poco más al fondo de la institucionalidad del país, que está fallando sobremanera? Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Le queremos preguntar si piensa que en esta ocasión va el presidente, como ha ofrecido, a convocar a una consulta popular. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Muchas voces se suman a que el presidente de la República en esta ocasión convoque a esa consulta popular, pero conociendo y observando por las experiencias anteriores el comportamiento del presidente, ¿cree usted que va a convocar a esa consulta? Bueno, tengo la esperanza de que lo haga. Efectivamente, el presidente ha, entre comillas, amenazado al país, le ha anunciado muchas veces al país que lo va a consultar, que va a consultar al pueblo, pero no lo ha hecho. Esta creo que es la tercera o cuarta vez que anuncia consulta popular. Ojalá que definitivamente lo haga. Lo mejor hubiera sido que lo haga al principio de su mandato, cuando tenía una amplia aceptación. Ahora está, entiendo, en un porcentaje del 25% y un poquito menos. Es decir, un porcentaje crítico para una consulta popular. Sin embargo, si las preguntas están bien elaboradas y si las preguntas el pueblo aprecia que van de alguna manera a ayudar a mejorar la estructura del Estado y a mejorar el funcionamiento de las instituciones, entonces es probable que la gente se entusiasme en responder la pregunta y que se pudiese hacer esa diferencia entre un referéndum o entre un plebiscito aprobatorio o no del gobierno de Lasso, que seguramente lo perdería, a un esfuerzo nacional por buscarle soluciones a los problemas que agobian a nuestra sociedad. Hay quienes expresan que a la postre, cuando se va a consultar a la gente, lo que hace la gente, y también por campañas políticas, es una calificación al presidente en ese momento y poco empeño le ponen en entender las preguntas. Dicen que ese también podría ser un peligro. Claro, evidentemente ese es un peligro, por eso dijimos que el momento probablemente no es el mejor, pero va a ir deteriorándose la situación si no se recurre al pueblo o no se busca. Y el Ecuador necesita de reformas. El Ecuador necesita de reformas, de tal manera que si no queremos que la situación vaya de mal en peor, por lo menos hagamos uso, pero un uso razonable, racional, desprovisto de interés político y con preguntas claves bien pensadas para efectos de que se pueda en el futuro enderezar y sobre todo recibir del pueblo mandatos concretos para hacia dónde quiere que se conduzca en determinadas instituciones y cómo quiere que sea su comportamiento, su estructura y sus facultades y funciones. Además, hay que blindar, hay que ceñirse a lo que esté establecido en la ley, pero en la actualidad, por ejemplo, en el conflicto político judicial, se dice que se quiere prácticamente echar abajo al Consejo de la Judicatura porque se quiere conformar uno que sea afín a Rafael Correa y que luego, con determinados procedimientos, prácticamente se revisen los juicios
y salgan libres o se deje a un lado todas aquellas acusaciones. ¿Esto puede pasar, puede suceder? ¿Este movimiento es para poner correístas dentro del Consejo de la Judicatura? A ver, hasta donde yo entiendo, si el juicio político tiene éxito y se destituye a los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes asumen son los suplentes, que no han sido nombrados por Correa ni por el grupo de Correa, sino que fueron nombrados por la misma administración del doctor Julio César Trujillo, que presidió un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, de tal manera que van a ser reemplazados o serían reemplazados por otros nombrados, no por el ala correísta. ¿Por qué el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, asevera que se quiere poner a correístas? Porque en el Parlamento, o sea, en la Asamblea Nacional se hace política y Villavicencio y los otros diputados, porque Vanegas, todos los diputados hacen política y entonces tienen que tirar el agua a su molino y tienen que interpretar las cosas de la manera que mejor le parezca. El diputado Villavicencio está obviamente haciendo uso de este sentir político de un sector de la población, porque no es sino un sector de la población que rechaza todo lo que sea correísta. Pero ese maniqueísmo de dividir al Ecuador entre correístas y no correístas, y decir que todo aquel que tenga alguna simpatía o que vote por la lista de Correa es un mal ciudadano, ocurre que el partido más votado es el del presidente Correa y como van las cosas tengo el pálpito de que volverá a ser el más votado en las próximas elecciones, porque si hay alguien que le hace campaña a Correa son los gobiernos que lo han sucedido, porque de una u otra manera en época de Correa, aun cuando se vieron todas estas situaciones de autoritarismo, como tuvo tanta plata Correa, pudo hacer mucha obra pública y la gente tenía un poco más de dinero en el bolsillo, que la obra pública actualmente no existe y la gente no tiene dinero en el bolsillo. Entonces, ¿cuál es la conclusión simple y llana del ciudadano de a pie? Es que con Correa estábamos mejor. Entonces, hacen mal en seguir dividiéndonos los ecuatorianos en correístas y anticorreístas. Aquí lo que tenemos que pensar es en el país del futuro, no andar mirando siempre hacia atrás y tratar de echarle la culpa de todo lo que pasa en el presente a aquel que gobernó 7 años atrás. Lo que uno aspira es que los procedimientos sean los adecuados y que estén cercanos a lo que establece la norma y la ley. Lo otro, esto de hacer campaña, porque no solamente es Villavicencio, he podido leer también editoriales que más o menos ponen el mismo argumento. La película la cuentan de esa manera, pero claramente usted dice, he escuchado también al presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Llanes, que establece que los que subirían son los suplentes y que ellos fueron designados precisamente durante la etapa esta fuera del correísmo. Así es, salvo que todos aquellos que en su momento tuvieron confianza en la administración que hizo el doctor Trujillo, ahora no la tengan. Vendría a ocurrir algo parecido a lo de la terna del superintendente de bancos, ¿no? Que el presidente de la República envía 3 nombres, ocurre que 2 de ellos son descalificados o renuncian y el tercero ya no le gustó y lo quiere y no quiere que se posesione. Entonces, ¿para qué lo nombró en la terna? Y que lo inscribió él mismo en la terna. Si él mismo lo envió. Entonces son absurdos y que realmente no contribuyen a que las cosas sean transparentes y que se esté trabajando con nitidez por el beneficio del pueblo, que es lo que la gente reclama. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fernando, por la invitación. Amigos, recuerden, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, en el espacio. Fernando Aguayo, América. A diferencia de Nicaragua,